Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Les damos la bienvenida, oyentes de Radio Sefarad, a este nuevo tributo, otro programa que nos acerca Cecilia Levitt aquí a Radio Sefarad. ¿Cómo estás? Hola Alex, buenas tardes. Bueno, continuamos con personas que vivieron la Shoah, sufrieron el Holocausto, y nos traes sus vidas, sus testimonios o sus vivencias en estos programas. Y en este caso hablamos de la historia de Esther Lurie. Sí, de Esther Lurie. Es una historia muy interesante, tiene que ver con el arte. A veces me es difícil, ¿no?, transmitir a través de la radio, pero espero estar a la altura. De todas maneras, siempre dejo un enlace para que puedan ver sus obras. Esther nace en 1913 en la ciudad de Liepja, que esto es Letonia, que era uno de los estados bálticos. Esta ciudad está ubicada entre Estonia al norte y Lituania al sur. Era una república independiente desde el final de la Primera Guerra Mundial. En el año 35 ya viven aquí en Letonia 94.000 judíos. Eran alrededor del 5% de su población total. Casi la mitad de estos judíos vivían en Riga, que era la ciudad capital. Los judíos de Letonia estaban representados en todas las clases sociales y económicas. Había una red de escuelas judías con un muy buen desarrollo y más de 100 instituciones. Esther es una de 5 hijos de una familia judía religiosa pero también sionista. Esther va a estudiar en un colegio judío de Riga, se llamaba el Ezra Gymnasium, y ahí va a desarrollar ya a partir de los 15 años un talento artístico, porque se interesa por el dibujo y por el diseño. Y cuando se gradúa del Instituto Hebreo, se va a reunir con su hermano, uno de sus hermanos, que vive en Bruselas. Se va a trasladar allí y se va a matricular en una escuela de artes plásticas para estudiar diseño teatral. Y para obtener una formación académica más seria, va a ingresar luego en la Academia de Bellas Artes de Amberes. Era una academia muy, muy prestigiosa. Esto lo va a cursar en los años entre el año 31 y el 34, ¿sí? Hasta 1934 Esther se va a formar aquí. Pero en el año 34 Esther decide ir a Israel a reunirse con parte de su familia que vivía en Tel Aviv. Y entonces, en estos años, 1934, es el mandato británico quien administra la tierra de Israel. La familia se había establecido allí unos años antes. Y aquí, en Tel Aviv, Esther se va a convertir en escenógrafa para compañías teatrales. Y ya para 1938, 4 años después, ya había expuesto sus pinturas en Jerusalén y en Haifa. Y en ese mismo año ya expone su obra en una galería de arte de Tel Aviv. Estas exposiciones, una sobre todo que destaca, se llama Bailando, ¿no? Porque es una pintura, es toda una colección, ¿no?, de bailarines, que los críticos de arte la van a elogiar porque según ellos, bueno, resaltaba aquí el talento artístico de esta joven. Y va a ganar un premio muy codiciado en Tel Aviv, que es el premio Dizengoff, que también ella decora carrozas para la festividad de Purim, que ya se realizaban en Tel Aviv en el año 38. Ahora, finales de este año, Esther va a regresar a Bélgica, a Amberes, para continuar su formación. Pero ante ya la amenaza de guerra en Europa Occidental, Esther se dirige al este, ya en el año 39, para reunirse con su hermana, que tiene un niño que se llama Rubén y que ella la quiere, digamos, ayudar. Esta hermana vive en Kovno, en Lituania, y es ahí donde Esther
se va a trasladar. Como digo, ella va a seguir pintando, va a seguir dibujando, tiene una especial inclinación por representar a músicos o a bailarines en sus obras. Inclusive en Kowno, antes, ¿no?, de la guerra, ella, miren, va a exponer en la Ópera Real en 1940 de Kowno, y muchas de sus obras fueron adquiridas por instituciones judías locales y también por el Museo Estatal de Kowno. Pero Esther va a quedar finalmente atrapada en esta red de terror nazi tras la ocupación de Lituania por las fuerzas alemanas en junio de 1941. Entonces, la vida judía de Kowno se va a ver interrumpida primero por la Unión Soviética, es decir, en junio del 40 los soviéticos van a ocupar Kowno. Esta ocupación de los rusos va a llegar acompañada de detenciones, de confiscaciones, eliminan las instituciones judías, las organizaciones desaparecen, como digo, de la noche a la mañana, estas autoridades soviéticas también confiscan las propiedades de muchos judíos, y mientras tanto, el Frente Lituano Activista, fundado por emigrantes lituanos nacionalistas en Berlín, comienzan a difundir clandestinamente literatura antisemita en Lituania. Y entre otros temas, esta literatura culpaba a los judíos de la ocupación soviética, y cientos de judíos van a ser exiliados a Siberia. Todos los judíos de Kowno, cuando ya entran los alemanes un año después, en junio del 41, van a ser confinados en un gueto, y Esther va a tener que correr el mismo destino. Ahora Esther se encuentra en este gueto. Como sabemos, para un artista el hecho de dibujar es una necesidad, es como el alimento. Y ella lo primero que hace cuando se ve encerrada en este gueto es como dibujar, es la primera respuesta. ¿Y qué dibuja? Dibuja toda esta confusión, ¿no?, de estos primeros tiempos en el gueto. Pero sobre todo comienza a retratar a familias desplazadas que intentaban desesperadamente establecerse en este gueto. Las familias incluso buscan espacios entre maquinarias pesadas o equipo industrial en una antigua escuela de artesanía. Otros dibujos, otras obras de Esther capturan, el caos o capturan la miseria y la desesperación de este periodo. Estas imágenes que ella va dibujando incluyen una de una niña y otra de un grupo, todas con la estrella amarilla. Este gueto constaba de dos partes, ¿no?, denominadas el gueto pequeño y el gueto grande, que estaban separadas por una calle. Cada gueto estaba cercado por vallas de alambres de púas y estaban, lógicamente, estrechamente vigilados. Ambos estaban abarrotados. Cada persona disponía de menos de 3 metros cuadrados de espacio para vivir. Y los alemanes van reduciendo el tamaño del gueto de forma constante, forzando a los judíos, a trasladarse constantemente. Quiero aportar esta información, que el gueto de Kowno va a propiciar o a proporcionar a los militares alemanes mano de obra para trabajos forzados. Los judíos se utilizaban principalmente para trabajos forzados en varios lugares fuera del gueto, especialmente en la construcción de una base aérea militar en Alexotas. El Consejo Judío, es decir, la Judenrat, dirigida por el Canán Elkes, también va a crear talleres dentro del gueto para aquellas mujeres, niños y ancianos que no podían participar en estas brigadas de trabajo. Con el tiempo, en estos talleres trabajaron casi 6.500 personas. El Consejo Judío esperaba que los nazis no asesinaran a los judíos que estaban trabajando o en el ejército o dentro de estos talleres. Entonces Esther, dentro del gueto, como dije, comienza a retratar el hambre, retratar habitantes del gueto que, asaltaban desesperadamente los campos de patata en busca de comida. Y entonces el Consejo Judío pone interés por su obra.
Este presidente, como dije, el Canán Elkes, le va a conceder a Esther una autorización de trabajo temporal en uno de estos talleres. Pero más tarde, Esther recibe un encargo de documentar la vida en el gueto para los archivos secretos. Y para el otoño del 42 ya Esther colabora regularmente con otros artistas, incluyendo varios del taller de pintura y también rótulos del gueto. Como digo, Esther muestra el caos, pero también a veces muestra como entornos tranquilos, ¿no? Ella, por ejemplo, ilustra la Plaza de Moklatú, que en una quietud, ¿no? En un vacío. Sin embargo, esto fue un escenario de una masiva y de mortífera selección, porque de allí subían, eran deportados, ¿no? Hay una serie de acuarelas y dibujos a pluma y tinta que ella muestra figuras muy tenues, que pasan como junto a casas, ¿no? Camino al Noveno Fuerte, que era un lugar de exterminio. Va a colaborar con otros artistas muy importantes que luego algunos de ellos sobrevivieron, otros no, pero sus obras sí sobrevivieron, como Jacob Lifshitz, que colabora con Esther en este proyecto secreto. Este hombre, este artista, es el mayor colaborador de este archivo secreto. Quiero decirles que en un momento Esther va a pedir a alfareros judíos que preparen vasijas de cerámica que pudieran usar para proteger sus obras de arte. Finalmente, Esther usó estas vasijas para enterrar más de 200 obras de arte dibujadas clandestinamente bajo la casa de su hermana en 1943. El 8 de julio del 44 los alemanes ya evacuaron el gueto, deportando a la mayoría de los judíos que quedaban al campo de concentración de Dachau en Alemania o al campo de Stutthof cerca de Danzig en la costa báltica. 3 semanas antes de que el ejército soviético ya llegara a Kovno, ¿no? Los alemanes arrasan el gueto con granadas y con dinamita. 2.000 personas van a morir quemadas o fusiladas mientras trataban de escapar. Esther va a ser deportada en julio del 44 al campo de concentración de Stutthof y luego al campo de Liubica, donde ella va a continuar su trabajo documentando lo que ve. Mientras estaba prisionera en Stutthof, las mujeres del campo le piden a Esther que dibuje sus retratos, todo clandestinamente y en secreto. Y lamentablemente ninguna de las 200 obras originales que Esther enterró en el gueto de Kovno fueron recuperadas. Sin embargo, se tomaron fotografías de estas obras originales para el archivo secreto del gueto de Kovno. 11 de sus bocetos y acuarelas y 20 de estas fotografías de sus obras fueron ocultadas en cajas enterradas por Abraham Tori, que era un integrante de este consejo judío en nombre o por orden de la Judenrat del gueto. Este hombre, Abraham Tori, sobrevive y va a llevar a Israel después de la guerra estas obras. Y utilizó estas fotos de las obras de Esther para reproducir la mayoría del resto de estas obras. Como digo, la mayor parte de estas obras de los artistas del gueto de Kovno se perdió. Estas 200 acuarelas, bocetos de Esther, nunca se encontraron y probablemente fueron destruidas a pesar de que las había enterrado en estas vasijas, ¿no?, para su protección. Esther va a ser liberada por el Ejército Rojo en enero de 1945. Y 2 meses después va a llegar a un campamento de soldados judíos, la Brigada Judía de Palestina, que luchaba con el ejército británico en Italia, con lo cual ella se traslada a Italia y va a vivir en este campamento y va a documentar también todo lo que sucede allí. Y entonces
En este campamento también hay presentaciones de canto o de danza militar y Esther va a crear inclusive los telones de fondo. También va a escribir un cuaderno de bocetos titulado Judías en la esclavitud. Y las va a exponer. Estos dibujos los va a organizar un pintor, Menachem Shemi, y lo va a hacer todo esto en este campamento, en este club de soldados judíos de Roma. Ella acá comienza con mucha fuerza a recopilar estas obras que había dibujado en el campo de Lúbica. Ya en el 45 Esther decide regresar a Israel. Estamos en el 45, todavía bajo el mandato británico. Pero antes de partir, todavía en Kovno, ella escribe una carta que la difunde, y es una carta donde ella pide que se busque estas 200 obras de arte. Y en esta carta dice: pido ayuda para seguir pistas y localizar las obras de arte que yo creé y que escondí mientras estaba prisionera en el gueto de Kovno en Lituania. En un momento ella escribe y dice: el asunto se refiere a una colección de 200 dibujos en pluma y tinta que representan escenas de la vida del gueto que hice durante mi internamiento en el gueto de Kovno, Lituania, entre el 41 y el 44. Yo dejé los dibujos enterrados en la tierra porque sentí que no tenía esperanza de sobrevivir. Esther en Israel se casó, tuvo 2 hijos, y mientras criaba a su familia continuó pintando y exponiendo su obra en Israel y también en el extranjero. En 1946 volvió a ganar el premio Dizengoff con su boceto Joven con la mancha amarilla que dibujó en el gueto de Kovno. Antes del juicio de Eichmann, en 1961, en una entrevista que ella da para el periódico Maariv, dijo: soy una pintora israelí local, es hora de que deje de ser la pintora del gueto. Aunque llegado el juicio no se le exigió que testificara allí, sin embargo sus bocetos y sus acuarelas que documentaban el Holocausto fueron aprobadas por el Tribunal Supremo de Israel por su valor documental y sirvieron como parte del testimonio. Como digo, ha recibido en 2 ocasiones el premio Dizengoff, 38, y en el año 46. En la década del 70, una familia lituana descubrió 5 dibujos a pluma y tinta que representaban escenas de la deportación del gueto de Kovno, que fueron devueltas estas obras a Esther Lurien. Esther con el tiempo donó gran parte de su trabajo de la época del Holocausto, que se puede encontrar, las donó a la Casa de los Combatientes del Gueto en el norte, Beit Lohamei Getaot, un museo en el norte de Israel, y a Yad Vashem, que son, bueno, el monumento oficial, ¿no?, para la conmemoración del Holocausto. Y ya Esther, después de la guerra de Yom Kippur, su trabajo, ya estamos en el año 73, se va a centrar principalmente en representar paisajes, especialmente de Jerusalén. Esther va a fallecer en Tel Aviv en 1998. Para cerrar este tributo a Esther, quiero como hacer foco en algunas cuestiones. Primero, bueno, arriesgar su vida, ¿no?, para pintar clandestinamente o formar parte de un archivo secreto. Ya vemos que no es el único. Siempre yo cuento en Varsovia, en el gueto, en los archivos Ringelblum. Evidentemente, lo que estaban viendo o lo que estaban viviendo era diferente, ¿no? Aquí es un punto de inflexión, con lo cual entienden que tienen que documentar para que para que se sepa lo que allí ocurrió. Y Esther va a formar parte, ¿no? Y esto para mí es muy importante, el hecho de dejar
una huella. Pintar a toda costa, porque de hecho no para de pintar o dibujar nunca a lo largo de estos años del Holocausto. Por otro lado, quiero retomar el tema de los retratos, que es una constante en el arte de los artistas que dibujan durante. Imagínense, ¿no? Estas mujeres en el campo de Stutthof que les piden encarecidamente dibujar a sus hijas o dibujarse, retratar esos ojos, esa boca, esa nariz, ¿no? Para que nadie las olvide, para saber que existieron, para saber también que estuvieron allí. Entonces el retrato cumple una función realmente importante. No quise profundizar en este tema de las brigadas judías que van a Roma, ¿vale? Sabemos que en la tierra de Israel, bajo el mandato británico, Ben Gurión, quien es que dirige la agencia judía, se va a unir al ejército británico para luchar contra los nazis, porque ellos creen que también los nazis iban a llegar a la tierra de Israel. Pero ya cuando acaba la guerra, estas brigadas que existen y que se habían formado con los británicos viajan a Roma para ayudar sobre todo a estos judíos a poder trasladarse a la tierra de Israel. Y es importante, seguramente en otro tributo lo voy a profundizar más, pero es un tema importante. Este cuadro que ella gana el premio, con la niña con la estrella amarilla, ella lo va a llamar la mancha amarilla, y sobre esto quiero hablar. Cuando hablamos de la mancha amarilla sabemos que es esta señal de oprobio, esta estrella de David colocada, ¿no? La pintura es muy interesante porque ella coloca una estrella en un abrigo de una niña por delante y otra por atrás, como si una flecha clavara desde la espalda hasta el corazón. Y esto es lo que significó, ¿no? Esta señal de humillación. Y por suerte, gracias a Dios, hoy llevamos esta estrella con orgullo. Y con esto me despido y espero, ¿no?, que la historia de Esther permanezca, que podamos ahondar y que podamos contar a nuestro alrededor, ¿no?, para que su voz y su arte no se apague nunca. Pues una vez más, gracias Cecilia por compartir estas historias con los oyentes de Radio Sefarad y gracias por traer en particular la de Esther Lurie. Un abrazo, Alex.